Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase, ¿no? Primero vamos a guardar un par de minutitos a que se nos unan los compañeros, hasta mientras vamos a abrir el material pertinente y les pido a todos que pongan por favor su nombre en el chat grupal como siempre. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar, pero primero vamos a abrir el material pertinente, hasta mientras ese minuto o dos vamos a darnos para que se conecten algunos compañeros más y no se olviden poner su nombre, por favor, en el, en el chat grupal para contabilizar la asistencia como siempre, ¿no? Entonces, estábamos aquí estábamos revisando lo que son los documentos notariales, justo íbamos a terminar de ver aquello, ¿no? Para luego pasar al protocolo notarial. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Estábamos justo aquí en la clasificación de los documentos. Bueno, hemos retrocedido un poquito para entrar en el tema de vuelta, ¿no? Y ya habíamos visto cuáles son documentos notariales, que son todos aquellos que expide el notario de fe pública, que autoriza con su firma, ¿verdad? Y eh, y que los otorga de acuerdo a las solemnidades que establece la norma, en este caso, el, la ley del notariado plurinacional, ¿no? Y también habíamos visto la importancia de mantener la forma en los términos que establece el Código Civil en el artículo 1289, ¿no? Cuando le otorga fuerza probatoria a los documentos públicos y también en la parte pertinente que hace referencia a aquellos negocios jurídicos que necesariamente tienen que perfeccionarse mediante una escritura pública, ¿no? Luego habíamos llegado a cómo se clasifican estos documentos notariales, ¿no? Nuestra eh, ley del notariado plurinacional, ¿no? Hace una clasificación entre protocolares y extraprotocolares, pero doctrinalmente existen otras clasificaciones y más que nada, ¿no? De acuerdo a otros aspectos que son tomados en cuenta por diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Carlos González señala que los documentos notariales se clasifican en principales y secundarios. Los principales que tienen que son las escrituras públicas que mantienen una matriz y se otorgan mediante testimonio. En este caso serían las escrituras públicas nada más y los poderes, ¿no? Que también se otorgan mediante testimonio y de los cuales queda también una matriz. Luego están los secundarios, que son los documentos que pueden incorporarse al protocolo o existir fuera del protocolo. O sea, puede o no ser protocolar o extraprotocolar, depende el sistema, perdón, la norma del país del que estemos hablando. Entonces, estos son algunos otorgamientos que hace el notario, pero que no tienen que ver con la disposición de derechos. Entonces, no tiene que mantener una matriz, ¿no? Luego, Rufino Larraúd, ¿no? Señala que existen documentos matrices y documentos derivados, ¿no? Los matrices, que son las escrituras públicas y las actas que van en y también serían los poderes, ¿no? Que van que tienen una matriz que es el protocolo y que se archivan en el archivo protocolar, ¿verdad? En esos empastados y las actas notariadas, lo propio, ¿no? Y luego están los documentos derivados, que serían los que se expiden para que circulen en el tránsito jurídico, ¿no? Pueden ser literales o pueden ser digitales, ¿no? Sintéticos, como ya existe la posibilidad de que los notarios expidan documentos electrónicos con su firma digital, ¿no? Entonces, estos son, digamos, para que circulen en el tránsito jurídico. Por ejemplo, la, eh,
el otorgamiento de facultades para una representación en un proceso, ¿no? O, por ejemplo, la carta notariada que le entrego a mi inquilino para que de una vez desaloje porque ya se ha cumplido el contrato, ¿no? Que me va a servir a posterior para acompañar como prueba en el proceso de que le he intimado, ¿verdad? Para que desaloje, de que le había hecho recuerdo de que se ha cumplido el contrato, ¿no? Luego, existe otra clasificación por la formalidad, pueden ser privados o públicos, ¿no? El, por su naturaleza pueden ser civiles o comerciales, ¿no? Siempre y cuando revista, digamos, algún interés, ¿no? O sea, una de las partes intervinientes, una, una sociedad comercial establecida dentro de alguna de las formas societarias que indica el Código de Comercio. Y pueden ser por su contenido los documentos notariales entre vivos o mortis causa, o sea, entre personas que van a ir de plena voluntad y que están en el uso de sus facultades y obviamente están vivas, como dos personas que van a ir a firmar la compraventa de un bien inmueble, el vendedor y el comprador. Puede ser un documento notarial que opere por causa de muerte, como es ahora la declaratoria de herederos en vía notarial y también la apertura de testamento abierto y cerrado, ¿no? Que son facultades notariales. Pero como ya les había adelantado, en, en la ley establece una clasificación especial que está vigente dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, esta clasificación es, divide los documentos notariales según se incorporen o no al protocolo. Entonces, si se incorpora al protocolo, quiere decir que tiene matriz, ¿verdad? Entonces, el, más o menos va por ese lado también, son documentos matrices, pero son protocolares si se incorporan de esta manera al protocolo y son extraprotocolares los que, aquellos que no guarden esta formalidad o esta solemnidad de ser incorporado al protocolo. Pero hay que recalcar que ambos tienen carácter de instrumento público, ¿no? No por ser protocolar o extraprotocolar va a dejar de tener carácter de instrumento público, sino que el, eh, la forma de archivarlo es diferente, ¿verdad? Y otra diferencia es que, por ejemplo, en el protocolar, el notario está dando fe del fondo y de la forma del documento. Y en los extraprotocolares, eh, como, como era el reconocimiento de firmas y rúbricas, eh, no se da la fe o no se otorga fe del fondo del documento, sino solamente de la identidad de las partes. Por eso se llama certificación o reconocimiento de firmas, ¿no? No se llama certificación o reconocimiento de contrato de disposición de derecho o algo así. No. Y al llamarse así de certificación de firmas, lo único que certifica es la identidad de que la persona de la cual está su nombre en el documento es la que ha ido a la notaría y ha puesto su sello, su firma y ha estampado su huella digital del pulgar derecho y en el documento y en los libros del notario. Entonces, no le, lo extraprotocolar no le quita lo público, ¿verdad? Pero el, existen algunos negocios jurídicos que necesariamente tienen que hacerse mediante protocolo de escritura pública, ¿no? Entonces, para que sea efectivo, tiene que mantener este requisito de forma, ¿no? Entonces, el artículo 40, ¿no? De nuestra ley del notariado plurinacional establece que los documentos notariales se clasifican en protocolares y extraprotocolares, ¿no? Y tienen carácter de documento público
con independencia del medio en que se extiendan, ¿no? Entonces, no dice solamente los protocolares tienen carácter de documento público, ni tampoco señala eh, algún requisito especial para que los extra protocolares adquieran esta calidad, sino que señala que tienen la calidad de tendrán la calidad de documento público, ¿no? Tendrán tanto los protocolares como los extra protocolares, ¿no? Y con independencia también del medio en que se extiendan. Entonces, aquí ya está haciendo referencia al nuevo tipo de documento que pueden expedir los notarios, que son los documentos electrónicos, ¿no? Mediante la firma digital que se registra, pero y ahí ya está otorgando esta posibilidad el artículo 40 de la ley 483, ¿no? Que antes, en la anterior ley no existía. Y no existía porque la ley, recordemos que era de hace más de 150 años, pues era de 1856 y el, no había ni idea de que iba a existir un documento de soporte electrónico. Entonces, eh, ahora sí, con nuestra ley 483, ya ya tiene esa atribución el notario de fe pública, ¿no? Y toda la normativa conexa a esta función del notario de fe pública, ¿no? Al respecto también, el decreto reglamentario 2189 señala que los registros notariales que conforman la notaria, que conforman la notaria o el notario de fe pública comprenden el archivo de documentos notariales a los que da fe el notario y que abarca los protocolares en el protocolo y los no protocolares, o sea, los extra protocolares, en otros registros clasificados conforme a la ley 483 y el presente decreto. ¿No? No quiere decir que no se archiven, no quiere decir que no haya que registrar de manera rigurosa, sino que tiene otra forma diferente, ¿verdad? Eso señala el decreto supremo reglamentario, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son protocolares? Bueno, como ya habíamos señalado, todos aquellos que tienen matrices, ¿verdad? Que el documento original o matriz se queda en la notaría de fe pública y solo se te entrega uno que dice testimonio de escritura pública, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando te dice testimonio, ¿verdad? Está atestiguando algo que existe en otro lado, ¿verdad? Eso es dar testimonio, ¿no? Entonces, aquí que dice testimonio de escritura pública de transferencia. Entonces, ¿dónde está esta escritura pública de la que ha salido este testimonio? Que aquí igual dice testimonio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese original del que ha salido este testimonio? El original, original, porque a nuestra vista esto es original también, ¿verdad? ¿No? Pero esta es la primera copia del protocolo. Entonces, ¿dónde está esa primera copia? Está en el archivo protocolar, pues, ¿no? Y por eso los documentos, este documento se llama protocolar, ¿no? Más que porque vaya en el papel del formulario notarial, porque está archivado de esa manera. Entonces, si ustedes tienen acceso alguna vez van a ver o van a trabajar en alguna notaría, en el protocolo, en vez de decir corresponde testimonio, dice protocolo. Y es idéntico después, idéntico. Así, solamente tienen que cambiar corresponde testimonio por protocolo. Y luego igualito, igualito, igualito. Y lo único que hacen es buscar esta frase que dice doy fe y de aquí abajo borrarlo, ¿verdad? Porque estamos hablando del original, ¿no ve? ¿Qué dice abajo de doy fe aquí? Firmado, ilegible y huella digital. Firmado, ilegible e impresión digital. Firmado. Eso quiere decir que en el protocolo del que se está transcribiendo este testimonio está ahí el garabato, por eso se dice firmado ilegible, ¿no ve? Como esto, ta, 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 Yeah. pero de las partes, ¿no? Entonces, ahí está su garabatito, ¿no ve? Y su huella digital, ¿no? Entonces, como no pues, se puede leer el garabato que pone firmado ilegible, firmado ilegible. Entonces, como pueden ver, esta es una transcripción del original, pero como en el original va a estar la firma y la huella digital,
no puedo transcribirlo pues en ese mismo protocolo. Entonces, ¿qué hacen? Lo borran esta parte que es debajo de doy fe, que es el firmado ilegible, hasta aquí. Y paso ante mí, eso sí sigue, ¿verdad? Y eso es el protocolo, ¿no? En realidad no es como era antes en la época de la máquina de escribir o de lo que hacían a mano, que tienes que hacer un protocolo y luego tienes que hacer otro nuevo, el testimonio. Y si te piden uno más, tienes que transcribir uno más. No, en realidad ahora haces el testimonio y luego realizas tu protocolo, ¿verdad? Le quitas, corresponde testimonio por protocolo, te vas al fondo, abajo de doy fe, lo quitas y listo. Se imprime, lo haces firmar, imprimes el otro con las partes nomás que, incluidas las partes que has borrado, y ya tienes el protocolo y el testimonio, así que eso también vamos a hacer en las siguientes lecciones, ¿no? Ahora, como ven, estas originales, ¿qué pasa? Se quedan en la notaría, y cuando se quedan en la notaría y te entregan ese testimonio, que es lo que estábamos viendo, entonces ese protocolo y los documentos que han dado origen a la facción de ese protocolo, o sea, puede ser la minuta, la boleta de impuestos, puede ser un poder también, puede ser una instructiva, ¿no? Entonces, esa documentación también se va a quedar archivada en el protocolo. Y todo ese legajo de documentos ya no es de vos, ya no es de la parte, ya no puedes ir y pedírtelo ni nada, ¿no? Es propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Y si tú quieres una fotocopia o una copia autenticada o legalizada en su caso, puedes acceder, pero ¿qué tienes que hacer? Solicitar mediante carta, tienes que pagar los valores de ley, ¿no? Y nunca vas a poder sacar solamente o recogértelo, hacer un desglose solamente, vas a poder eh, tener acceso, pero limitado, ¿verdad? El notario te va a pedir una carta y no te va a dejar llevártelo. Si quieres una fotocopia, él nomás te lo va a sacar. Si necesitas el original si necesitas otro testimonio, entonces vas a tener que pedir mediante carta. Ahora, si necesitas el original de esa documentación que has acompañado, nunca te lo van a devolver. Y hay un caso recurrente cuando, digamos, existen varios grupos de profesionales que se van a especializar en el extranjero, ¿no? Y del extranjero, de los que pertenecen a un tratado, ¿verdad? Que creo que es el Mercosur. eh, Cuando tú vas a estudiar a esos países y te dan tu título, no solamente vienes y te lo apostillan y listo, ya es válido, ¿verdad? No tienes que hacer ningún otro trámite, ¿no? Entonces, vienen y quieren conformar sus asociaciones de profesionales o quieren presentarse a licitaciones, a empleos públicos, pero ¿qué pasa? Te piden copia legalizada del título y vas a a la Cancillería y te dicen, no, no legalizamos porque no hemos expedido así mediante la embajada, esto es una institución de allá, ¿no? Vas a la embajada, digamos, del Brasil aquí en Bolivia, porque has ido a estudiar al Brasil tu especialidad. Entonces, vas y te dicen, no, no podemos legalizar esto porque de acuerdo al tratado, la apostilla ya es suficiente, ¿no? Entonces vas a la Cancillería de vuelta y te dicen, no, solo podemos legalizar el sello de apostillado, no podemos legalizar el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? El, si vas a querer ir a la notaría de fe pública, porque puedes hacer esto, ¿verdad? Es una solución, ¿no? Agarras y que el notario te lo legalice, pues que diga que corresponde con el original. Pero todo lo que legaliza el notario es lo que se queda en su poder, así que vas a ir a dejar tu diploma de especialización en el notario por no ir a dejar en la gobernación para sacar tu personería jurídica, digamos, caes en lo mismo, caes de la sartén al fuego, ¿no? Porque del notario no va a salir nunca, todavía de la gobernación existe alguna posibilidad de un desglose o de algo así, ¿no?
Entonces existen muchas personas y muchos grupos de profesionales que han hecho sus especialidades en el extranjero y no pueden hacer, por ejemplo, conformar una asociación porque eh, se ve trancado el trámite al no poder acompañar las copias legalizadas. O de plano tienen que volver a viajar, ¿verdad? Al Brasil, al instituto donde han hecho o universidad donde han hecho su especialidad y ahí hacerse dar una fotocopia legalizada y esa fotocopia legalizada hacerlo apostillar otra vez como el título y venir y dejarlo, pero ¿cuánto tiempo va a durar eso y cuánto gasto va a representar? Entonces, es siempre una traba, ¿no? Pero el, el, eh, estos archivos protocolares, ¿no? Como les digo, nunca van a salir del notario. Ese es a lo que quería subrayar, ¿no? Entonces tienen que ver o considerar si en un futuro van a necesitar el original de ese documento, ¿no? Para ver de dejar una copia legalizada en el notario, porque eso sí puedes hacer, puedes dejar una copia legalizada en notaría en vez de dejar tu original. O en su defecto, si vas a dejar el original, hazte sacar una copia legalizada o hazlo legalizar por la institución pertinente y guárdatelo la copia legalizada, porque después no vas a poder, ¿no? Solamente porque se va a quedar ahí en el protocolo que es propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia y del que el notario lo único que hace es conservar su custodio y resguarda este archivo notarial, ¿no? Que va más allá de sus o sea, es temporalmente mucho más amplio que lo que él está en funciones, ¿verdad? Porque el notario puede estar un año, dos en funciones, o tal vez ahí ya van varios años de su carrera notarial, pero la notaría es anterior a él, pues, ¿no? A menos que se haya creado y sea el primer notario que está a cargo, ¿no? Pero eso es raro, ¿no? Ahora, cuando te dejan a cargo de otra notaría, tú eres responsable del archivo notarial que generas, o sea, de todo lo que tú firmas y autorizas, y también del archivo notarial que te han dejado la anterior gestión, pues, y de todo desde que se ha creado esa notaría. Entonces hay notarías, por ejemplo, hasta la 30 más o menos en Cochabamba, porque ya son más de 100, ¿no? Pero hasta la 30 sí tienen una cantidad de archivos que más grande es la oficina de archivos que la oficina que el despacho notarial donde está la notaria y donde firman las partes, ¿no? Porque es inmenso el archivo. Y no puedes entregárselo a la DIRNOPRU y decir, ay, no hay campo, ¿sí? Porque en cualquier momento las partes, sus herederos o algún tercero interesado va a ir y te va a pedir, ¿no? Y tú tienes que otorgar en eh, en el momento o a la brevedad posible, ¿no? Y siempre tiene que estar ahí en la oficina del archivo notarial, que dicho sea de paso y como ya sabemos, tiene que ser contigua, o sea, al lado al ladito del despacho notarial. Así que de las notarías más antiguas, tienes que contratar pues medio piso de un edificio para poder plantar tu notaría y es una inversión bien grande, de verdad, ser notario de fe pública y por eso también han instaurado la carrera notarial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los documentos protocolares? Son todos aquellos que son objeto de retención, colección y archivo, ¿no? Resguardo y conservación dentro de un protocolo por el notario de fe pública. Entonces, todos los que se guardan de esa manera especial dentro de ese empastado que se llama también protocolo, ¿no? Y son estos documentos protocolares o estos archivos, son la colección cronológica de las matrices y algunos tipos de actas, porque existen actas protocolares y no protocolares también, ¿no? Entonces, es la colección orden cronológica de las matrices y de algunos tipos de actas debidamente foliadas y autorizadas por el notario. Eh, Tienen por objeto la formalización de negocios jurídicos y actos de disposición del derecho, ¿no? Entonces,
esta, estos documentos protocolares, ¿no? Son protocolares porque tienen matriz y porque se archivan de esa manera especial, ¿no? Y además están dirigidos a formalizar un negocio jurídico, o sea, como la creación, modificación y extinción de algún derecho, como por ejemplo el derecho de propiedad, ¿no? Cuando voy al notario y me estoy comprando un departamento de una persona, ¿verdad? Vamos a ir con el notario, vamos a ir con él al notario, me va a pagar o ya me habrá pagado, vamos a firmar la escritura pública, ¿verdad? Y desde, desde aquel momento en que firmemos, recién se perfecciona la compraventa y puedo realizar las otras gestiones para el registro de mi propiedad, ¿no? Entonces, ahí se extingue el derecho propietario del vendedor y nace o se crea el derecho propietario del comprador, ¿no? Siempre tomando en cuenta que una vez que te den que firme la escritura pública de venta, ¿no? Necesitas hacerlo registrar en derechos reales, porque si no haces registrar en derechos reales, no eres propietario todavía. Lo único que te da propiedad es el registro público en la oficina correspondiente, ¿no? En el caso de los inmuebles, derechos reales, y en el caso de los autos y las motos, tránsito, ¿no? Entonces, esos son los documentos protocolares, esa colección, ¿no? Ya habíamos visto lo que señala nuestro artículo 44. Son las escrituras originales o matrices de los actos, ¿no? Eso es un documento protocolar, ¿no? Ahora, la escritura pública protocolar contiene un negocio jurídico que supone, digamos, una prestación contra prestación y un consentimiento, ¿no? Que a su vez difiere del acta notarial que solo contiene un hecho. Por ejemplo, en una escritura pública puede ser la compraventa de una moto y un acta notarial, ¿no? Puede ser digamos, su presencia, describir que su presencia en uno de estos sorteos de la lotería, ¿no? Por ejemplo. O, también una acta notarial sería una declaración unilateral. A veces para algunos trabajos nos piden una declaración jurada ante el notario. O para realizar algunos trámites nos piden declaración jurada ante el notario, ¿no? Esta declaración jurada nos la otorgan en la forma de un acta notarial, ¿no? Entonces, que contiene un hecho en el que, por ejemplo, yo digo que eh, he cerrado mi NIT en fecha 5 de noviembre del 2019, ¿no? Y no sé por qué me están cobrando a la fecha, ¿no? Entonces, eso, cuando uno quiere eliminar su deuda tributaria, uno de los requisitos es realizar esta acta notarial o esta acta notariada, ¿no? Y en esta acta notariada no se van a crear, modificar o extinguir derechos, sino solamente se va a describir el hecho de que la persona que está realizando el acta o que va a firmar el acta, ¿no? En mérito a la certificación señala que tenía una actividad económica y que su unidad cerrada en noviembre de 2019, ¿no? Entonces, ahí va a describir ese hecho y luego va a terminar el acta notarial, ¿no? No contiene ningún digamos, ningún negocio jurídico, ¿verdad? Ninguna prestación y contraprestación, ¿no? Ahora,
Bueno, ya sabemos que es el protocolo notarial, ¿verdad? De la colección anual y ordenada de las matrices archivadas además en las formas que establece la ley. O sea, así empastaditos, en tamaño oficio, y en el lomo tiene que decir el número del notario, el nombre, la gestión y de desde cuál y hasta qué escritura contiene ese tomo o ese libro protocolar, ¿no? Entonces, cuando lo definimos, podemos decir esa colección anual y ordenada de las matrices autorizadas por el notario, ¿no? A partir de cuál, dice, se extienden los instrumentos públicos, ¿no? Entonces, la matriz es el original de la que se copian los demás otorgamientos que se llaman testimonio o segundo testimonio. Bueno, como ya les había dicho, son volúmenes encuadernados, foliados y contienen índices, uno cronológico y uno alfabético, ¿no? Entonces, este protocolo, ¿verdad? Se llama protocolo el original y se llama protocolo el libro en el que se archiva, ¿no? O el archivo mismo, eso se llama protocolo. Entonces, causa una pequeña confusión este término al referirnos o cuando queremos hacer referencia solamente a una de las dos, a una de las dos definiciones, ¿no? El protocolo como el original que se queda en la notaría, ¿no? O el protocolo como en término genérico que refiere al archivo, ¿verdad? A ese cuaderno que contiene varias matrices. Ya habíamos señalado también que el protocolo eh, notarial no es de las partes ni pueden retirar ni desglosar la documentación, sino que es más bien propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y el notario lo único que hace es custodiar la escritura pública. Entonces, ya se nos va a acabar eh, el tiempo, ¿no? Eh, Quedaremos ahí, nos daremos unos 5 minutitos para que grabe el video todo y luego les comparto el enlace para poder concluir con esta clase y bueno, acercarnos cada vez más a nuestra redacción para empezar nuestra minuta y luego a nuestro protocolo y testimonio, que no es nada difícil, ¿no? Pero sí hay que tener la base doctrinal y además normativa, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer ahorita. El- si tienen alguna consulta, duda o experiencia, tal vez en notaría o les ha pasado algo con un protocolo o un testimonio, entonces podemos ahora absolver las dudas o escuchar los comentarios. O en su caso nos vamos al receso directamente y nos vemos en 10 minutitos. Está bien, doctor. Entonces, Está bien, doctor. entonces nos vemos en 10 minutitos. Hasta luego. Hasta luego. Está bien, doctor. Hasta luego.